Esta Virgen, procedente de Buixadós, en la comarca de la Noia, es una de las piezas más sobresalientes de la colección de escultura gótica del museo, y a la vez, un magnífico ejemplo de la iconografía mariana de época gótica. Mientras que las vírgenes románicas acostumbran a ser figuras sedentes y entronizadas, caracterizadas por su aire majestático, las vírgenes góticas son figuras que resaltan la humanidad de la madre y el hijo, pero sin renunciar al simbolismo teológico. Así, María expresa con sus gestos la ternura propia de una madre, y Jesús hace como si jugara, arrimándose a la cabeza de María. Pero este gesto aparentemente inocente es al mismo tiempo una evocación simbólica de la coronación de María. Ofrece esta misma característica la conocida Madonna della Cintola, de la Catedral de Prato, en Italia, obra del escultor Giovanni Pisano. Estilísticamente, la Virgen de Buixadós tiene mucha afinidad con la Virgen de Sallent de Sanaüja, conservada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.